Perfecto. Hola, pues muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Como ya Keila dijo, la semana pasada tuvimos nuestra primera conferencia del semestre y pues esta semana tenemos como invitada a la doctora Yali Flores del Ponce Health Science University, que nos estará hablando un poco sobre el COVID-19 y los retos que se enfrentan hoy día en el campo de la salud como tema de la microbiología clínica. Entonces, para que conozcan un poquito más sobre la doctora Flores, en la misma se graduó de la primera clase del Departamento de Microbiología Industrial del colegio. Hizo su maestría de doctorado en genética molecular y microbiología en Rutgers University, en New Jersey. Y al igual, desde el año 2010 lleva dando diferentes cursos en el Ponce Health Science University, tales como genética, ética médica, cursos dentro de la microbiología y entre otros. Entonces, algo muy curioso y particular de la doctora Flores es que además de ser una ex colegial, fue miembro fundador de SEMI y fue parte de la primera directiva de SEMI, por lo cual puede ser una gran mentora para ustedes. O al último, si quieren hacerle preguntitas a ella sobre su trayectoria, pueden hacerlo en confianza. Y pues, ¿qué más puedo decir? Yo creo que sería todo entonces, para no quitarle más tiempo a la doctora, entonces les dejo aquí a la doctora Flores. Muchas gracias por la invitación a participar de esta actividad. De verdad que me trae hermosos recuerdos. SEMI fue una parte bien importante en mi vida colegial, así que me siento bien honrada, bien orgullosa de que ustedes me hayan invitado. Quizá algunos de ustedes serán mis estudiantes en el futuro, ya que soy profesora en la Ponce Health Sciences University, así que ya sea como en el programa de medicina como en el programa del PhD en ciencias biomédicas, así que allí está a la orden. Pues me pusieron ustedes a recordar mis tiempos de microbióloga y obviamente no solamente ustedes, sino también el COVID-19. Así que hemos estado ayudando no solamente como profesora de microbiología de una escuela de medicina, ¿verdad?, a educar sobre el COVID-19, sino también soy miembro del Health Task Force of the South, que es un task force, como dice su nombre, que ayuda a educar y a dirigir estrategias para la prevención del COVID. Así que pues he estado capacitándome en este tema y espero pues compartir algunos de mis conocimientos al respecto. Les adelanto también que ha sido una presentación de las más difíciles de preparar, porque como ustedes saben, las cosas con COVID-19 cambian todos los días, incluyendo yo ayer todavía estaba haciéndole cambios a esta presentación. Así que de ninguna manera pueden tomar esta presentación como la última palabra en este tema. Vamos a ver cómo esto sigue evolucionando. Y a la misma vez queremos insertarnos, ¿verdad?, y ser partícipes de todo este conocimiento. Mi conferencia se trata de hechos, de estadística. Voy a hablar un poquito también de los retos y también oportunidades que nos presenta esta pandemia. Me pidieron un poquito que hablara sobre mi trayectoria también, ¿verdad?, para beneficio de aquellos que quieren seguir una carrera como esta en la ciencia. Bueno, pues como yo llegué a ser científica, soy de Coamo, soy la tercera de 6 hijos. Mi padre era maestro, una familia de clase media. Estudié toda mi vida en escuelas públicas en Coamo. Mi bachillerato fue en microbiología industrial, mi doctorado en genética molecular y microbiología. Y ahora soy profesora, pues precisamente en el departamento de microbiología de Ponce Health Sciences. Cuando tuve que tomar la decisión de que iba a estudiar allá, ¿verdad?, cuando estaba en 4º año, pues fue bien difícil para mí porque yo tenía muy buenas notas y mis clases mejores eran las biologías, me fascinaban, ¿verdad? Ese tema de la biología, todo el mundo me decía que iba a ser médico, pero yo sabía que esa no era la carrera para mí. Entonces, pues era una disyuntiva que estudiar, hasta que llegó a mi casa por correo el catálogo de los bachilleratos disponibles en Mayagüez, y había un bachillerato nuevo que se había justamente creado, y era un bachillerato en microbiología industrial. Y créanme que solamente por el nombre, porque tenía la palabra biología en el nombre, dije que eso iba a estudiar, y así pues fue que llegué al colegio de Mayagüez allá en el 84, y como ven aquí, esa es una foto de los semitas, participando en una de nuestras iniciaciones en Mayagüez. Y quiero pues obviamente resaltar el rol del doctor Alejandro Ruiz, la doctora Mildred Chaparro, quienes fueron, ¿verdad?, nuestros mentores durante el proceso de crear a SEMI. Otra de las cosas que disfruté mucho del colegio fue que fui participante del coro del colegio por todos los años en que estuve allí, así que soy una fan del coro.
Agradezco también a la doctora Mildred Chaparro y al doctor Alejandro Frías haber moderado en mí el deseo de querer ser científica, conocer un poquito más de qué era eso de ser científica. Y la doctora Mildred Chaparro fue la que me entregó una solicitud para participar en un programa de verano de la ASM en UMass, en Amherst, Massachusetts. Y allí pues estuve un verano trabajando con el laboratorio del doctor McDonald, que era un inmunólogo. Y allí que pues, ¿qué aprendí? Aprendí que, aunque el inglés era mi segundo idioma y yo no lo hablaba muy bien en ese momento, eso no era una barrera. Aprendí que yo no era necesario ni requisito tener experiencia previa en investigación. Yo tenía cero investigación previa, que no tenía que pagar para estudiar, que podía conseguir becas para estudiar y también, pues, obviamente que me probé que podía vivir independientemente de mis padres en Estados Unidos. Me gradué en el 88. Esta es una foto de mi graduación. Tuve pues, obviamente muy buenas notas y me gané el premio Charles Darwin del Departamento de Biología, lo cual me honra mucho. Luego me fui a Rutgers y a la Universidad de Medicina de New Jersey. Esto fue en New Brunswick, en donde pues pude hacer variedad de amistades viejas, ¿verdad? El doctor Carlos González y Carol Fajet eran compañeros que fueron conmigo desde Mayagüez a estudiar allá en Rutgers. Y pues ahí donde recibí mi doctorado. Y entonces desde el 94 pues estoy en la Escuela de Medicina de Ponce, que ahora se llama Ponce Health Sciences University, en donde doy todas estas clases. Y además, pues como les dije, soy miembro del Health Task Force of the South para batallar el COVID. Y además soy parte del Ponce Research Institute, dirijo un laboratorio de investigación, no es en microbiología, es en una condición de salud de la mujer que se conoce como endometriosis. He recibido fondos de investigación de todo tipo ininterrumpidamente por más de 20 años, incluyendo un grant tipo Aro One. Soy miembro del comité de IRB, he sido mentora de diversos estudiantes a nivel de PhD. Estos son algunos de mis estudiantes y algunos de ellos ya son profesores o son postdocs o una de ellas está estudiando medicina, así que estoy muy orgullosa de la trayectoria de mis estudiantes graduados en mi laboratorio. Bueno, pues entonces esa es la parte de mi trayectoria. Si tienen más preguntas, obviamente podemos seguir hablando un poquito más, pero vamos de lleno entonces a hablar del coronavirus, que es el tema que nos atañe esta mañana. Así que voy a hablar un poquito del coronavirus como tal. Voy a hablar un poquito de la epidemiología, brevemente sobre aspectos clínicos, porque hay estudiantes aquí interesados en la microbiología clínica y la medicina. Y luego, pues, me voy a dar un poquito en los retos y las oportunidades que nos presenta esta pandemia. Bueno, pues ustedes saben, esto pareciera que fue hace como 20 años atrás, pero no, fue en diciembre del año pasado cuando por primera vez escuchamos de unos casos extraños de neumonía, una neumonía que estaba matando a un porcentaje bien alto de los pacientes y que se estaba pegando de una manera inusual o demasiado rápida. Ya en enero, finales de enero, ya la Organización Mundial de la Salud estaba diciendo que era una emergencia. Febrero ya estaba en Europa, en el Medio Oriente, y llegó también a Estados Unidos eventualmente, y no fue hasta marzo 11 que se llamó una pandemia. Y hoy por hoy, pues estos son los números más recientes. Hay 27 millones de casos y casi pronto llegaremos a las 100.000 muertes. Si quieren ver los casos más updated, la información más updated, este es el website que yo utilizo, el de la Universidad de Johns Hopkins. Y de verdad, pues les puede dar una visión. Si necesitan buscar información específica por país, con los casos, con las muertes, por estado, etcétera, etcétera, pues les recomiendo este website. Pues los coronavirus no son virus nuevos, son virus que llevan con nosotros mucho tiempo. Hay de hecho 28 diferentes especies subdivididas en los alfa, beta, gamma y delta. Generalmente, ¿verdad? Atacan mamíferos y también aves. Tienen la famosa corona, es el envelope, ¿verdad? Que tienen unos protein spikes, ¿verdad? Unas antorchitas de proteína que es lo que forma pues, lo que pareciera una corona, y son virus de RNA. De hecho, es single-stranded RNA y es positive sense. Pero de todos esos coronavirus, 7, ¿verdad? O digamos, este nuevo, el SARS-CoV-2, se convierte en el séptimo patógeno humano. Y algunos de nosotros pues, conocemos a SARS-CoV-1 y a MERS. Los otros son causa
de cosas bastante mild, ¿verdad? Como sería el catarro común, ¿verdad? Lo más común que ellos causan. Y obviamente se hacen famosos más adelante cuando comienzan a presentarse unos cuadros ya de pulmonía, ¿verdad? Un cuadro más de un cuadro respiratorio agudo y severo como el que causó SARS en China y MERS en el Medio Oriente. Y esto pues se da porque cambia el tipo de infección hacia lo que conocemos como el lower respiratory tract en lugar de solamente el upper respiratory tract, que entonces sería un catarro común. Se llamó primero 2019 Novel COVID, ¿verdad? Porque se sabía que era novel, se sabía que era algo diferente. Con SARS, pues sabíamos que había comenzado en los murciélagos y luego se movió a una especie intermediaria que se llaman los civets. Y en MERS eran los camellos, pero no se sabía todavía y todavía no se sabe realmente cuál es la especie intermediaria, que es entonces la que causa la transmisión a humano a humano y la condición que la vamos a llamar COVID-19. Así que el virus se llama SARS-CoV-2. Cuando se refieren al virus, utilicen SARS-CoV-2. Cuando se refieren a la enfermedad, la mencionan, la llaman COVID-19. ¿Ok? Así que desde bien temprano ya nos imaginábamos que tendría que ver con los bats, ¿verdad? Por la experiencia con SARS y con MERS. Y también porque estaba asociado los primeros casos estaban asociados a un mercado, lo que llaman un wet market, allá en la ciudad de Wuhan. Así que se sabe que en algún momento hubo una mutación en la molécula, mira, en esta proteína de la superficie del virus, que ayudó a que entonces se moviera de una enfermedad zoonótica, que quiere decir, ¿verdad?, que infecta solamente entre animales, a lo que llamamos pues el spread humano a humano, que representa hoy en día todos los nuevos casos del COVID. Y este es el COVID. De verdad, cuando uno mira esta foto, dice, pues, qué belleza, ¿verdad? Los que somos nerds de la ciencia decimos, wow, qué belleza esta cosa que causa tanto daño, ¿verdad? Así que si lo miramos, pues entendemos, ¿verdad?, que esta es la corona, las proteínas spike, que son las que forman la corona y son las responsables de la entrada a las células humanas, que es a través del receptor ACE2 y pues, obviamente primordialmente células del tracto respiratorio, pero sabemos que otras células de nuestro cuerpo también expresan ACE2. Entonces tiene el envelope, esta cobertura lipídica, y entonces tiene en el core, pues tiene su RNA, que es single stranded RNA. Bien temprano, ya en enero 10 del 2020, ya este virus había sido secuenciado y la secuencia libremente diseminada, lo cual fue crítico para todos los avances que vinieron después. La rapidez con la que se desarrollaron las primeras pruebas de RT-PCR y toda la información que ahora está disponible para vacunas, tratamiento y prevención vino, ¿verdad?, de esa apertura inicial de los científicos que primero aislaron este virus y lo secuenciaron. Y esto es como luce el genoma del virus, son 30.000 más o menos nucleótidos. Una tercera parte son las proteínas estructurales, codifican, aquí tenemos los genes que codifican para el spike protein o la S, para el envelope, para la membrana y para el nucleocápsido. Y entonces acá tenemos otros dos open reading frames que son los que codifican para proteínas no estructurales, como por ejemplo la polimerasa viral y otras proteasas importantes para infección. Esto es el resultado de la secuenciación de unas muestras de los primeros casos que se dieron en China. Y como pueden ver, cuando hacen el análisis, pues, aunque habían otras bacterias presentes y virus inclusive en esas muestras, la mayor parte de la secuencia eran las asociadas a SARS, a un coronavirus. Obviamente se diseña, se crea el mapa del genoma. Y luego con esta secuencia se puede pasar a lo que se conoce, ¿verdad?, como el análisis de la identidad o la homología a nivel de nucleótidos con otros virus conocidos. Así que cuando se hace, como se sospechaba, ¿verdad?, que tenía, porque por la experiencia de los otros coronavirus, que podría venir del murciélago, se hizo este tipo de comparación con la secuencia de otros
coronavirus de murciélago conocido. Y aquí lo que pueden ver es que en el eje de Y vamos a ver el porciento de identidad. Y lo que realmente es más importante notar es que esta línea azul tiene que ver, o es la secuencia de un coronavirus de murciélago llamado RAT-G13. Y como pueden ver, a través de todas las 30.000 pares de base, la homología entre este nuevo coronavirus y este coronavirus de murciélago es bien alta, sobre el 90%. Y de hecho, cuando se hace ver los árboles filogenéticos, efectivamente podemos ver que estos 5 casos del nuevo coronavirus se unen en esta rama, ¿verdad? En ramificación del árbol filogenético con el RAT-G13. Así que cuando miramos los porcientos de homología, nos damos cuenta de que, miren, 96% overall, la identidad a ese murciélago ese coronavirus de murciélago. También bastante alta con coronavirus que afectan pangolines. Eso otra especie que se está ahora mencionando como posiblemente sea la especie intermediaria. Un poquito más baja, 80% a COVID-1, ¿verdad? Que es el causante de SARS. Cuando miramos solamente el gen del spike, 93% de identidad con el de murciélago, mientras que solo 75% de identidad contra el primer SARS-CoV-1. Así que toda esta información nos lleva a pensar que es este coronavirus de murciélago, el RAT-G13, el relativo más, el virus más relacionado al nuevo coronavirus. Y también nos lleva a pensar, obviamente, que se originó en murciélago. Cuando hacemos estudios de homología en la secuencia genética, aquí está nuestro virus arriba y los otros con los que estamos comparando, pues empezamos a notar diferencias o cosas que son más características del nuevo coronavirus. Por ejemplo, hay unas inserciones pequeñas que están en las cajitas azules, aquí, ¿verdad? Que no las tienen otros virus. By the way, sí las tiene RAT-G13, bastante similar. Y en el receptor binding motif, que es el área específica, ¿verdad? Que hace la unión con el receptor de ACE2, está aquí denotada por las cajitas rojas. Vemos también significativas diferencias con los otros virus, y en particular en estos 5 aminoácidos que son los que realmente determinan esa interacción. Así que esta información es importante cuando tratamos de atacar, por ejemplo, estas teorías de conspiración que dicen que alguien diseñó este virus, que este virus fue diseñado en un laboratorio. Cuando vemos y analizamos estas secuencias, vemos que no es así. ¿Por qué? Porque este tipo de interacción, este cambio genético que se da para fomentar la interacción entre el spike y el receptor humano, no pudo haber sido diseñada en un laboratorio, ni siquiera los modelos que se hacen de algoritmos pudieran haber dado con ese cambio específico. Es un cambio totalmente inesperado y por lo tanto lo que se dice es que este virus realmente se pegó en la lotería evolutiva. Hubo un cambio al azar que hizo que facilitara esa interacción, pero no de una manera que pudiera haber sido prediseñada. ¿Cómo sabemos cuál es el receptor que este virus utiliza? Bueno, pues basado en la experiencia de SARS-CoV-1, pues se pensó que sí, que pudiera ser ACE2, así que se hicieron este tipo de experimentos donde tenemos varios tipos de células, no, perdóname, tenemos solamente las células HeLa y le expresamos los receptores de AC2 transfectados de diferentes tipos de humanos, de murciélago, de civets, de cerdo y de ratón. Y lo que estamos mirando aquí es el color rojo, que es, ¿verdad?, lo que denota que es un anticuerpo específico contra COVID-1 y podemos ver que en casi todos los casos de estas células expresando el ACE2 receptor, vamos a ver el rojo dentro de la célula, que quiere decir que hubo infección. Excepto, como pueden ver, en el receptor de ratón, no lo reconoce y obviamente células que no expresan ese receptor tampoco son infectadas, que son las últimas dos, que por eso lo vemos negro. Así que se llega a la conclusión. Este fue el experimento clásico, ¿verdad?, que determinó que es el ACE2 receptor que se utiliza por este virus.
Además, otro de los adelantos que se hicieron, como mencionaba anteriormente, es el molecular testing. Se utilizó entonces lo que se conoce como RT-PCR, RT, ¿verdad? Porque es un virus de RNA, y se diseñó en un área del gen del spike, que es una región bastante variable. Se diseñaron unos primers específicos que determinaron, entre otras cosas, ¿verdad?, que la mejor muestra para analizar y para poder ver los niveles más altos de expresión del virus eran esto se llama el fluido broncoalveolar o oral swabs. Así que otras muestras pues no era tan fácil detectar. Por ejemplo, en sangre no era tan fácil la detección. Y estos primers, esta secuencia también se hizo pública rápidamente. Bueno, yo sé que muchos de ustedes habrán escuchado recientemente de que el virus está mutando y que hay muchos mutantes por allí. De hecho, una de las mutaciones más importantes es la de la posición 614, ¿verdad? La famosa DAG. Y sí es cierto, ¿verdad?, que vemos que ha habido una transición. Al principio, la mayoría de los virus que circulaban en el mundo eran el D, que fue el que se originó en China. Luego hubo un cambio de D a G, esa mutación, ¿verdad?, un cambio único que emergió en Europa, y de momento ahora vemos que está como todo cambiando y la gente pues a veces se asusta un poco y dice el virus está mutando, el virus se está haciendo peor, se va a hacer más mortal, nos vamos a morir todos, y se crea, ¿verdad?, esta angustia en la gente que no entiende que sí, que esto es posible que pase, discúlpenme, que es muy posible que esto pueda pasar, de que haya evolutivamente una mutante, que es una mutación pequeña. Este virus de verdad no muta tan rápido como por ejemplo el flu, eso ya se sabe. Por ejemplo, que sí, que lo que pareciera es que la variante G es más infeccioso, disculpen, es más infeccioso, y por eso le facilita la infección y el hecho de que ahora es quizás el mutante predominante. Pero no hay ninguna indicación de que cause o mayor mortalidad ni ninguna, ¿verdad?, o mayor severidad de los síntomas. Tenemos diferentes tipos de severidades o tipos de presentaciones clínicas. No se ha visto que esté asociado a un mutante o a otro. Así que es muy importante destacar que el virus no muta tan rápidamente y que generalmente, evolutivamente, los virus no tienden a ganar mutaciones para matar a su hospedero. Ellos son parásitos. Necesitan a su hospedero vivo para poder seguir su transmisión. Y el coronavirus está perfectamente capaz ahora mismo de transmitirse, y esa presión evolutiva no la tienen. Pero ustedes van a seguir escuchando las noticias, así que esto es un tema bien, bien caliente. Ahora se dice que hay 8 tipos variantes y se está tratando de entender qué es lo que está pasando, así que pendientes con el tema de las mutaciones. Puede cambiar todos los días. Vamos entonces a hablar un poquito de la epidemiología, algunos conceptos básicos, ¿verdad? Porque usted no escucha por ahí qué es R, ¿a qué se refieren esos términos? Pues R es el replication rate de esa enfermedad, el número promedio de personas que son infectadas por un caso, ¿verdad? Y eso va a depender de muchos factores, por eso el R asusta, ¿verdad?, cuando es muy alto, pero va a tener que ver con muchas cosas, incluyendo medidas preventivas que se tomen en un país o en una comunidad en general. El R0, que es como se le llama, parece R0, pero se llama R0, es esa transmisibilidad, ¿verdad?, que indica cómo va a ser la intensidad de ese outbreak. O sea, es el potencial epidémico. Para COVID-19, ¿alguien sabe? Ahora mismo se está hablando de que el R0 puede ser, no se sabe bien, pero podría estar entre 1.5 y 3.5. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si fuese un 1.5 el R0, entonces, si 4 personas están infectadas, pueden infectar a 6 más, y esos 6 van a infectar a 9 más. ¿Okay? Así que vamos a estar viendo, ¿verdad?, el aumento en los casos. Pero si el R0 es 3.5, fíjense qué impacto ¿verdad?, tan impresionante, con un número mucho más alto de personas infectadas por un caso. Pero ese número R pues va a depender de muchas cosas. Va a depender de la población, cuán susceptible es la población, cuán existente haya una inmunidad, que sabemos obviamente en el caso de SARS-CoV no hay inmunidad porque es un virus nuevo, ¿verdad? O no había.
Tiene que ver con el modo de transmisión, tiene que ver con el mismo patógeno, cuán infeccioso él es y también con la respuesta de un país, ¿verdad? Cuán rápido hizo el aislamiento, la cuarentena, las restricciones a viajes, etcétera. Así que ese numerito va a estar cambiando de acuerdo a todos estos factores. Pero ¿cómo compara COVID de la SARS-CoV-2 con otros virus? Pues está más o menos, vamos a ver, está menos por aquí, ¿verdad? Si estimamos un R0 como de 2.8, pues obviamente es mucho menor que SARS, que smallpox y measles, pero sí se entiende que es mayor que el de influenza. Y eso es porque es respiratorio, ¿verdad? Y se transmite a través del aire. Eso si lo vemos en una forma gráfica, pues, ¿verdad? Con el caso siendo el puntito amarillo, podemos ver el número de personas que va a estar infectada por ese caso. Así que quizás COVID estaría algo más bien intermediario, ¿verdad? Entre influenza y, digamos, SARS, el primer SARS y un poquito mucho menos que mumps, etcétera. Pero sí, temprano se supo, ¿verdad?, que era un virus respiratorio, que la transmisión es persona a persona a través de las gotitas respiratorias, ¿verdad? Bien similar a influenza. Y como se sabe que estas gotitas respiratorias más o menos pueden viajar 6 pies, por eso que ustedes escuchan el famoso mantengan 6 pies de distancia. Al menos, hay gente que dice que debe ser 10 pies. También se sabe que esas gotitas, ¿verdad? Si nos tocamos la cara, pues podemos transmitirla a superficie, etcétera, etcétera. Así que por eso el mensaje de lavarnos las manos y la higiene personal y de la superficie. Y obviamente sabemos que este virus entra por los ojos, nariz, boca, por las mucosas. Así que por eso entonces tenemos el mandato de las mascarillas. Luego, no sé si se acuerdan de la histeria que creó esta noticia. Resulta que pues estábamos todos tranquilos, nos ponemos las mascarillas, nos lavamos las manos y mantenemos distancia y no pasa nada. Excepto que sale este artículo sobre un estudio del famoso restaurante en China, donde este grupo de personas, ¿verdad?, estaban todos sentados en un área del restaurante y los casos estaban todos en esta área donde estaba el aire acondicionado. Sin embargo, en las mesas de E y F no hubo ningún caso. Y entonces ese tipo de transmisión pues ya cambió ¿verdad?, la discusión pública de que no es solamente esos 6 pies de distancia o contacto directo, sino que estos droplets se podían mantener en la área, ¿verdad? Por ejemplo, donde hay aire acondicionado, un salón de clase, un restaurante, y que la ventilación también es un aspecto importante para prevenir el COVID. Y este fue otro estudio similar. Este es un call center en Corea, donde también se vio, si se fijan, todos los casos estaban asociados mayormente en el área, la misma área de ese aire acondicionado, y la mayoría de las personas que estaban en esta área eran las que estuvieron contaminadas entre todos los que trabajaban en ese edificio, que eran más de 1,000 personas. ¿Okay? Y también ahí se pudo pues, determinar el rate de ataque o de infección tan alto de hasta un 43%. Así que estos estudios, obviamente, pues crearon un poco de la histeria que ahora muchos de nosotros sentimos acerca de visitar lugares con aires acondicionados y la posible aumento de la transmisión del virus de esa manera. Otra cosa que causa mucho miedo y mucha consternación y mucha angustia es el hecho de que el COVID-19 se transmite también por personas que no tienen los síntomas o lo que se conoce como presintomático. Eso todavía no está bien definido y todavía se siguen haciendo estudios al respecto, porque realmente es alarmante que te puedas infectar si ni siquiera puedes ver que esa persona está tosiendo. Y eso pues ha causado bastante consternación. ¿Qué esto quiere decir? Que aún hablando, estando cerca de esa persona, incluyendo cantando, ya hubo un caso famoso de un coro en Washington, donde una cantidad alta de ellos se infectaron. Nadie tenía síntomas y todo el mundo pensó que estaba seguro porque no se estaban tocando ni abrazando. Así que de ahí viene, ¿verdad?, la recomendación, el cambio en la recomendación del CDC, de que entonces, basado en esta información, pues ahora sí que vamos a recomendarle el uso de mascarillas. Recuerden que al principio no se recomendaba porque se estaban guardando para los profesionales de la salud.
Así que esto es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo la misma ciencia ha ido cambiando y ayudando a modificar las políticas de salud pública, inclusive a nivel del CDC y del World Health Organization. Y este, para mí, es como que el modelo mejor que yo entiendo que es más útil para prevenir el COVID-19. Incluye no solamente la mascarilla y la distancia, pero también el aire, ¿verdad? El concepto de que si estamos en un lugar con buena ventilación, pues menor el riesgo. Igualmente, mientras menos personas hayan compartiendo mejor y el tiempo que compartamos, si es menos tiempo, pues obviamente el impacto va a ser menor. Y lo menciono, ¿verdad? Porque ya tenemos todos mucha fatiga de todo lo que es esta cuarentena y este encierro, y tenemos que ya empezar a pensar fuera de la caja y a tomar los riesgos, pero riesgos controlados, ¿verdad? Riesgos bien pensados. Y si vamos a compartir en familia o vamos a compartir con amigos, que sea pues recordando SMART, ¿verdad? Space, Mask, Air, Restrict y Time. Otra cosa, ¿verdad?, que causa bastante angustia es el case fatality rate, o cuán mortal es el COVID. Y así pues tenemos que el estimado realmente es que es 1%. Así que eso sí es mayor que el seasonal flu. Lo que sí preocupa es que desde marzo ha aumentado, se ha duplicado de hecho el case fatality rate. También debemos recordar que el case fatality rate, perdón, esta es una comparación con otros virus, ¿verdad? Si este es el estimado de COVID o COVID hasta ahora, si lo comparamos, ¿verdad?, con otros, o incluyendo MERS, que tenía una fatalidad del 34%, pues obviamente no se compara, pero por otro lado, sí es mayor que el seasonal flu, ¿verdad? Escuchaba mucha gente diciendo, esto es el flu. Bueno, pues no es que sea tan alta la mortalidad, pero sí es mayor que el seasonal flu. También debemos considerar, bien importante, que el CFR va a depender de la población. También por edad vemos que personas mayores de 85 años, pues hasta un 30% de ellos mueren. Los niños y jóvenes mucho menos, así que tenemos que considerar eso. También tenemos que considerar las famosas comorbilidades, ¿verdad? Personas que tienen ciertas condiciones de salud, pues están más predispuestas. Así que este CFR va a cambiar de acuerdo a la población. También recuerden las noticias que nos llegaban, ¿verdad?, de Francia, de Italia, igual en México. Asusta cuando vemos este número tan alto de muertes, inclusive un 15% en Francia, overall. Y claro, tenemos que siempre considerar que en algunos lugares los casos más, los asintomáticos o los mild, puede ser que no los estén contando. Y entonces la importancia del denominador, ¿verdad? Entonces quiere decir que la mortalidad se ve mucho más alta, pero es porque quizás no están haciendo seguimiento de casos asintomáticos. Porque realmente, ¿verdad?, si queremos saber cuánto es el case fatality rate de COVID, tendríamos que tener más información. Tendríamos que tener testing para todo el mundo. Tendríamos que tener una manera de detectar hasta los casos asintomáticos. Es muy difícil. Además, acuérdense que los reportes de muertes vienen 2, 3, 4 semanas después de los reportes de positividad. Así que es un poquito más complicado, pero lo que se entiende es que los expertos han estimado el CFR de COVID-19 a 1.3, considerando, ¿verdad?, si conociéramos todas las infecciones. Yo no sé si alguien tenía alguna pregunta antes de continuar, no sé, o la dejamos para el final. ¿Cómo prefieren los chicos? Se ¿Continuamos? pueden dejar para el final, sí. Ok, pues vamos a continuar. Vamos a hablar rapidito de aspectos clínicos. Yo creo que todo el mundo más síntomas del COVID-19, quizás mencionarles que había nuevos síntomas que surgieron en el camino que nadie se imaginaba, como la pérdida de olfato y la pérdida de gusto, y otro tipo de síntomas ahora que estamos viendo. O sea que esto sigue evolucionando y ya no es solo fiebre, tos y pérdida de capacidad respiratoria. Recordarles también, como habíamos dicho, ¿verdad?, que la mayoría de las personas, un 80%, va a tener síntomas muy leves, y que quizás un 5% son los que terminan en un ventilador, y de esos pues un 1% es la mortalidad.
Importante reconocer la dinámica de la infección, ¿verdad? Porque es importante determinar esto para poder discernir cuándo es mejor hacer una prueba diagnóstica. Así que desde la infección a que comienzan los síntomas pasan más o menos 5 días. Esto también tiene implicaciones con lo que conocemos con el contact tracing, ¿verdad? De que cuando tenemos un caso tenemos que preguntarle antes de que empezaran los síntomas, porque todavía podías haber sido infeccioso o estarías todavía infeccioso en donde estuviste, ¿verdad? Así que son 5 días, pero el rango puede ser hasta de 14 días que la persona está sin síntomas. Eso es bien importante. ¿Cuánto tiempo? 5 días en promedio a la hospitalización. 11 días están esas personas generalmente en el hospital y 11 días en promedio que lleva a la muerte. Así que todo esto es importante porque dependiendo de la dinámica de esa infección, el momento en que se infectó esa persona, el momento en que comenzaron los síntomas, es que vamos a ver, es que cuando va a ser útil o no útil para nada las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos hasta ahora comercialmente disponible, las RT-PCR y las famosas pruebas serológicas o las fast tests que llaman, o rapid tests. Y la diferencia básica es que el RT-PCR sí es diagnóstico porque sí mide el virus presente en la muestra, mientras que la prueba serológica obviamente depende de si se montó una respuesta inmunológica, o sea que detecta la exposición potencial a ese virus y obviamente no es rápidamente que tenemos virus presentes sistémicamente, se tarda, ¿verdad? Como una semana en lo que comenzamos a producirlo. Así que es bien importante tener ese timing en mente cuando hagamos una prueba y cuando la interpretemos, ¿verdad? Obviamente el RT-PCR es mucho más difícil porque hay que hacer el muestreo, hay que transportarlo, hay que procesarlo, todo eso toma tiempo y por eso a veces vemos que los que toman 3, 4 días, lo cual es un problema en este tipo de infección, mientras que la prueba rápida, pues obviamente pues tenemos resultados en media hora, 45 minutos. Son mucho menos costosos, pero tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? La sensitividad, la especificidad, la probabilidad de falsos negativos o de falsos positivos, todo eso tiene un rol cuando interpretamos estas pruebas. Esta guía me gustó mucho porque pues representa, ¿verdad? Cuando miramos el timeline de la enfermedad, ¿cuál es la prueba más útil? Así que al principio de la infección, en la etapa asintomática o con, ¿verdad? O con mild symptoms, pues la mejor prueba es la molecular, ¿verdad? Pero esa prueba también pierde validez según va pasando el tiempo. Si la persona ya lleva 14 días desde la infección y 18 días, pues ya, o más de 18 días, ya esa prueba no es útil porque va a dar negativo, pero esa persona sí tuvo el virus. Mientras que en ese momento, quizás la mejor prueba sería la prueba serológica. Sí, mientras que al principio de la infección, pues obviamente no lo sería. Así que tenemos que tener muy en cuenta cómo interpretar los resultados de las pruebas. Igualmente, saber qué pasa si el PCR es positivo, pero la persona tiene IgM, pero no IgG. Pues entonces, obviamente, IgM es la primera inmunoglobulina que se produce. Estamos hablando de una infección temprana. Mientras si ya tiene IgG, pues entonces podemos asumir que ya está en una fase activa de la infección, etc. Y bien importante resaltar que el testing ahora mismo no se recomienda para todo el mundo. ¿Ok? Y eso sí es un problema porque eso quiere decir que no vamos a poder tener el denominador, ¿verdad? Que mencionábamos ahorita, muy claro, pero la realidad es que es muy difícil. Hay mucha demanda por los reactivos del PCR y se están tratando de priorizar a que sean pacientes con síntomas, pacientes hospitalizados y personal de hospitales, médicos, enfermeras, etcétera. Y entonces nos vamos moviendo, ¿verdad? En esas prioridades, ¿verdad? Personas que están en long-term care, en hospicio, personas mayores de 65, first responders, etcétera. Mientras que personas sin síntomas realmente ahora mismo no son la prioridad. Igualmente, no, si usted tiene una exposición y tiene duda de si tiene los síntomas o tiene síntomas leves, es bien importante que tengamos la responsabilidad de hacer una autocuarentena mientras los resultados llegan. Bueno, entonces vamos a volvernos a los retos que tenemos. Hay varios retos que nos presenta esta pandemia. De verdad que
yo digo que nos tomó a todos totalmente desprovistos, a pesar de tener el conocimiento, a pesar de tener la experiencia con SARS y con MERS, de momento esto nos desconcertó. Pues uno de los retos que tenemos es nuevas maneras de diagnosticar. Ya hablamos de las limitaciones que tiene el RT-PCR y las limitaciones que tienen las pruebas serológicas. Necesitamos cosas nuevas y ahí es que viene, ¿verdad?, el input de los científicos. Estamos facilitar el muestreo, ¿verdad? Que podamos analizar una muestra cruda sin necesidad de hacer un paso de extracción, ¿verdad? Necesitamos muestras que sean no invasivas, por ejemplo, la saliva, ¿verdad? Sería una manera que pudiéramos pensar que debemos explotar más. Si el virus se transmite por las gotitas de la saliva, pues no deberíamos asumir que es una buena, ¿verdad?, muestra para estudiar. Necesitamos ver cómo, ¿verdad? Si utilizamos ácidos nucleicos, pues obviamente necesitamos un paso de amplificación. Y generalmente utilizamos RT-PCR, pero ya sabemos que tiene sus retos. Pues mira, ahora se están diseñando unas nuevas pruebas que utilizan una modificación del PCR llamada LAMP, Loop Mediated Isothermal Amplification. Esto es maravilloso, gente. Esto es una técnica de PCR, de RT-PCR. Hay un paso de RT-PCR que utiliza, en lugar de 2 primers como en el PCR, 6 diferentes primers. Y están hechos de cierta manera que se producen, el producto de esta amplificación, son unos loops que facilitan que más primers se peguen y que haya un mayor número de lugares en donde comienza a amplificar el DNA. Y esto es lo que proveen dos cosas. Número uno, que la amplificación puede hacer en una sola temperatura. No necesita estar cambiando como el PCR, por lo tanto no necesitamos un thermal cycler. Y segundo, que la acumulación de estas moléculas complejas pues ayuda al próximo paso, que es la detección, ¿verdad? Necesitamos tener una manera de detectar ese DNA. Y una manera que no requiera que tengamos que enviar esa muestra a un laboratorio de referencia para leerla. Sería ideal, ¿verdad?, que pudiéramos detectarla en la casa con un tipo de detección colorimétrica. Así que en esa dirección es que nos estamos moviendo. Otro adelanto que se está hablando que me parece genial es hacer esto mismo, utilizar el LAMP, pero unido con CRISPR, que es una manera de identificar secuencias específicas y cortarlas en lugares específicos. Ya hay una prueba disponible que conlleva hacer la extracción de RNA, hacer la amplificación por LAMP, pero entonces llevarlo a otro nivel de sensitividad y es utilizando unas secuencias específicas del SARS-CoV-2 o añadir unas enzimas del sistema CRISPR, en este caso Cas12, que entonces corta en lugares, ¿verdad?, en los lugares específicos donde se unió ese probe, y entonces hay una molécula de reporte, ¿verdad?, que ayuda a visualizar la reacción. Así que esta prueba es rápida, no necesita thermocycler, súper específica. No solamente tenemos los primers de LAMP, sino también la secuencia para CRISPR, y es barata. Y ya recibió Emergency Use Authorization, así que esperemos que sea algo que tengamos disponible próximamente. Porque la verdad es que necesitamos este tipo de pruebas, saliva test o cosas sencillas que podamos usar en las universidades, que podamos usar en los hospitales, en las escuelas, y que nos dé un resultado rápido para poder actuar rápidamente. Este kit, hay unos kits ya disponibles para hacer el testing de saliva. Esto es tecnología que desarrolló mi alma mater, Rutgers University. No utiliza LAMP, esto utiliza RT-PCR regular, pero aún así provee la ventaja de que puedes tomarte la muestra en tu casa y enviarla por correo y tener los resultados. Y el doctor Michael Mina, de que trabaja en Harvard, dice que este tipo de testing, que lo podamos hacer en mass production, que sea barato, aunque no sea sensitivo. Él hasta dice que no tiene que ser tan sensitivo, pero si lo podemos hacer, que trabaje rápido, que sea una muestra de saliva, esto es lo que nos va a ayudar a abrir otra vez la economía y a volver a nuestras vidas normales. Así que él es uno de los investigadores que más está proponiendo que este sea el enfoque.
¿Cuáles son otros retos que tenemos con COVID-19? La respuesta inmunológica. Sabemos que es una causa principal de la mortalidad, la famosa tormenta de citoquinas. Queremos y debemos entender mejor lo que está pasando, porque también entender cuáles son los procesos que se están dando son los que nos van a ayudar con el desarrollo de las vacunas, ¿verdad? Queremos poder producir no solamente células B que produzcan anticuerpos, queremos que sean los anticuerpos correctos, los que neutralicen la infección, pero a la misma vez queremos que también se active el sistema de las células T, que trabaja en conjunto con las células B para atacar las infecciones. Así que sí, me place ver la cantidad de vacunas que se están desarrollando alrededor del mundo, y me place mucho ver que no solamente están haciendo el tipo de, como se hacían antes, ¿verdad? De virus inactivado o un virus que está modificado, o con los famosos vectores, ¿verdad? Donde pues, utilizamos un vector de ADN, un vector de quizás de otra especie, le insertamos el gen, por ejemplo, de la spike protein, sino que ahora se están inclusive llevando a vacunas basadas en DNA o RNA. Así que estamos viendo un desarrollo sin precedentes de vacunas. Y de hecho, ¿verdad? Ya tuvimos en las pasadas semanas, en los pasados meses, hemos escuchado desde julio, cuando se publicó este primer estudio, fase 1-2, de la famosa vacuna de Oxford AstraZeneca, ¿verdad? Para los que no saben, ¿verdad? Estos fueron los resultados del primer estudio. Es un adenovirus de chimpancé y le añadieron el spike protein, el gen. Se probó en 1000 adultos y fue bien positivo porque se desarrollaron anticuerpos y también T-cells específicos. Y a la misma vez los side effects, como pueden ver, eran bien mild. So, esto logró que entonces esta vacuna se moviera rápidamente a la fase 3, que ya había empezado en las pasadas semanas con más de 30,000 participantes alrededor del mundo. Y no sé si escucharon, esta semana salió esta noticia. Pararon el estudio. La gente se asusta y dicen, oh my God, pararon el estudio, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir todos. No, pararon el estudio porque hubo un caso, de entre 30,000 participantes, un paciente desarrolló transverse myelitis. La buena noticia es que todavía no se sabe cuál es la razón y que es muy posible que no tenga nada que ver con la vacuna, pero eso es lo que tienen que los científicos ahora demostrar. Y esto, en lugar de preocuparnos, yo pienso que es una buena noticia, porque lo que nos está diciendo es que hay salvaguardas dentro de los procesos, ¿verdad? Que los que están llevando a cabo estos estudios tienen el cuidado de dar seguimiento a estos sujetos, a estos voluntarios, y que ellos, si encuentran algo que pudiera ser preocupante, van a ser transparentes y nos van a dar esa información. Así que estamos esperando a ver, está ahora mismo en lo que llaman hold o pause, pero no necesariamente ha terminado este estudio. También está la vacuna de Moderna. Esta es bien interesante porque es una vacuna de un mRNA. El candidato es una nanopartícula, ¿verdad?, de lípido que tiene la secuencia que codifica para la proteína S. Así que el spike protein. Así que en este caso pues le estamos inyectando a las personas esta secuencia para que se produzca la proteína, para que entonces se produzcan, ¿verdad?, es lo que queremos, anticuerpos neutralizantes y respuestas de células T, lo cual sí pasó. Los side effects, como pueden ver, bien mild, y ya se procedió a fase 3. ¿Okay? Para que tengan una idea, para hacer estos estudios, pues las fases toman mucho tiempo y esto se está haciendo de una manera un poco más acelerada, pero siempre, como ya han visto, con mucho cuidado de seguir los parámetros de seguridad en estos estudios. Y ellos dicen, ellos también agresivos, esta compañía, de que ellos piensan que para el 2021 ya van a tener millones de dosis listas para, ¿verdad?, si pasa, ¿verdad?, por todos los procesos de seguridad. En este website me gusta porque me da una imagen de cómo vamos avanzando. Y si se fijan, ¿verdad?, aunque tenemos algunas vacunas ya en fase 3, algunas, como vieron, pudieran caerse en el camino, pero si se fijan, pues hay una cantidad de vacunas
impresionante que ya están entrando en fase 1 y de hecho hay muchas otras en preclinical. Así que muy, muy interesante todo lo que está pasando con las vacunas, hay que estar pendiente. Porque la realidad es que hay optimismo de que para el mediados del año que viene ya va a estar disponible esta posible vacuna. Antes se pensaba un 10% que iba a estar disponible el año que viene y ya se piensan, 40% de los expertos piensan que sí, que va a estar. Que hay un buen chance de que va a estar approved algo para marzo 21. Así que estas son buenas noticias. Claro está, no nos podemos perder de perspectiva de que hay que pasar, estos estudios tienen que terminar todos los pasos, todas las fases de un clinical trial, porque ¿verdad? Obviamente no queremos causar más daño que lo que deberíamos. La meta es ayudar, no causar más daño. Y también en el proceso tenemos que ir preparándonos, porque es cuando esté la vacuna realmente vamos a estar listos. ¿Cómo va a ser la accesibilidad? Tenemos que ir pensando éticamente cómo se va a distribuir. Tenemos la capacidad de producir tantas vacunas. ¿A quién se le va a dar primero? ¿Cuál va a ser el costo? ¿Será que algunos países ricos la van a recibir primero y los países pobres después? Y otra cosa bien importante es el problema de la duda de si las vacunas funcionan, ¿verdad? O los movimientos anti-vaxxer, ¿verdad? Y eso se debe quizás a que hay poco conocimiento o entendimiento de lo que está pasando. Cuando hay poco entendimiento, las personas tienden a perder ¿verdad? El trust, la confianza. Tenemos que ser bien estrictos en mostrar que es segura la vacuna, que es eficaz y hay que trabajar bastante contra la desinformación. De eso voy a hablar ya mismito para terminar y cómo todos nosotros podemos ayudar con eso. En cuanto a droga, buenas noticias también. Hay más de 1.700 estudios clínicos registrados. La mayoría o muchos de ellos son en Estados Unidos. Casi todos son los famosos antimalariales, como la hidroxicloroquina, que a pesar de que ya se ha demostrado que no provee una ayuda a los pacientes y de hecho inclusive pudiera causar efectos secundarios, se siguen estudiando. También hay muchos estudios de antivirales y antineoplásticos y agentes inmunomodulatorios. Y me imagino que han escuchado mucho sobre el plasma convaleciente, que también aparentemente provee un beneficio, pero estudios clínicos grandes realmente no demuestran tanta eficacia. Corticosteroides, súper baratos, han estado con nosotros todo el tiempo y sí se ha demostrado que pueden ayudar en casos severos. Y hay mucho entusiasmo con anticuerpos monoclonales. Si podemos identificar anticuerpos monoclonales que sean específicos para el spike protein y utilizarlos en casos severos también sería muy, muy beneficioso. Pero necesitamos más estudios, ¿verdad? Necesitamos más target terapéuticos. Me gusta este estudio que utilizó un estudio más global, transcriptómico, para encontrar posibles nuevos targets terapéuticos. Y ellos lo que hicieron fue que hicieron un gene expression, ¿verdad? Vieron, ¿verdad? Los genes que estaban prendidos apagados en células del fluido de pulmón de paciente. Y ahí encontraron que estaban prendidos los genes del sistema renina-angiotensina y de quinina, las bradiquininas, las calicreoninas. Y esas son moléculas que tienen que ver con la regulación de la presión de la sangre y el balance de fluido. Así que tiene sentido porque eso es lo que está pasando en los pulmones de estas personas, ¿verdad? El famoso cytokine storm. Así que ya le pusimos nombre a este cytokine storm, ya sabemos cuáles son las moléculas que están allí primordialmente elevadas. Y la mejor parte de la noticia es que ya existen drogas, ya existen, no hay que probarlas, se puede inclusive brincar algunos de los pasos del proceso regulatorio porque ya se han probado que son eficaces y seguras y sería pues entonces hacer los estudios clínicos con COVID. Así que este tipo de estudio va a abrir la puerta a nuevos targets terapéuticos para esta condición en los próximos años. Bueno, pues ya casi estoy terminando, pero no podía dejar de hablar un poquito de las oportunidades, ¿verdad? Porque siempre se dice, ¿verdad? Con una crisis, en las crisis hay siempre oportunidades, sí. Hay oportunidades y debemos ver ese silver lining y ver cómo nos insertamos. Yo les puedo decir, de mi punto de vista, nunca me he sentido
más orgullosa de ser científica. La cantidad de publicaciones, la cantidad de estudios que se han llevado a cabo en los pasados 8 meses es sin precedentes. Y las cosas que están saliendo son cosas así, fuera de la caja, importantes, que son productos de colaboraciones internacionales, de que el conocimiento se está compartiendo rápidamente. Como se acuerdan, la secuencia del virus ya en enero 10 se sabía y era libre para que cualquier persona la utilizara, y sigue siendo libre toda esta información y todos estos recursos. Así que súper importante insertarnos. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro pequeño rinconcito aquí en Puerto Rico? ¿Qué podemos hacer? A veces uno piensa, nos sentimos pequeños, podemos hacer mucho. Bueno, los que son investigadores, investiguen. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. No solamente estudiar el SARS-CoV-2 y COVID-19. Si usted es virólogo y estudia otros virus, la información de otros virus está ayudando a dirigir, ¿verdad?, los tratamientos y los diagnósticos del COVID-19. Si usted es inmunólogo, si está en un laboratorio que trabaja con datos, con bioinformática, con modeling, todo ese expertise se necesita ahora para batallar el COVID-19. Modelos animales, hacen falta más modelos de animales, desarrollarlo, quizás un modelo animal con un knockout o con un sistema inmunológico en particular que se pueda entonces hacer estudios del COVID. Si usted trabaja en un laboratorio que es bien heavy en diagnóstico o en tecnologías moleculares, fíjense cómo cosas como el LAMP va posiblemente a cambiar la manera en que diagnostiquemos de una manera más rápida el COVID. Y por último, en comunicación de la ciencia. Nosotros pues todos somos científicos. Yo pienso que tenemos una gran responsabilidad también de cómo comunicar a otros la información científica que está saliendo y aumentar, ¿verdad?, la confianza en la ciencia y en lo que se está haciendo. Sea un modelo. Utiliza la mascarilla, mantén la distancia cuando estemos entre amigos, cuando estemos en familia. Si tú modela ese comportamiento y corrige a otra persona sin hacer el shaming que hablamos por ahí que no se debe hacer, pero utilizando datos y evidencia científica, podemos ayudar a que otros también participen de estas estrategias que sí se han demostrado que previenen el virus. Y trabajen contra la desinformación. Aquí yo pienso que es una de las áreas que más podemos trabajar. Yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí me llegan mensajes de WhatsApp todos los días de mis amigos, de mi familia, cada uno con una locura diferente. Hay que luchar contra la desinformación, y ustedes son todos científicos y ustedes tienen acceso a toda esa información. Así que tenemos que ser responsables en llevar el mensaje, en atacar todas esas teorías de conspiración de una manera efectiva para que podamos pasar al próximo paso, que es que cuando llegue la vacuna o cuando lleguen los tratamientos, la gente tiene que confiar, tiene que haber confianza en la ciencia. Así que es nuestro rol importante en este momento tan crítico también ayudar a atajar, ¿verdad?, a atacar la desinformación. Así que ya estoy terminando. En resumen, hoy conocimos un poquito, ¿verdad?, de los coronavirus, como, ¿verdad?, que son una subfamilia que ha estado con nosotros por mucho tiempo, que es un virus novel y por eso ha sido tan catastrófica, ¿verdad?, porque no teníamos inmunidad contra él. Aprendimos un poco de la parte, o repasamos de la parte clínica, cómo los síntomas que son más leves o inclusive asintomáticos, pues han jugado un rol bien grande en hacer que esta infección sea tan grande, ¿verdad?, la transmisión tan increíblemente alta. Y hemos también aprendido cuáles son los casos más severos, quiénes en nuestra población son los más vulnerables, porque tenemos que proteger a los más vulnerables. Hablamos un poquito, ¿verdad?, de cómo la ciencia está cambiando el panorama, cómo estamos, la generación de nuevas vacunas, de nuevos tratamientos, de nuevas pruebas diagnósticas, todas basadas en evidencia, todas basadas en el conocimiento científico. Y nos sentimos tan orgullosos de ver, ¿verdad?, cómo todas estas estrategias en conjunto van posiblemente a ayudarnos a tener algo, quién sabe, si para mitad del 2021. Y finalmente comprendimos, ¿verdad?, la importancia de estar bien informados,
y de tomar responsabilidad de educar a otros, inclusive en nuestras propias familias, para evitar que siga creciendo la ansiedad, los problemas de salud mental, que sabemos que estamos sufriendo todos bajo, ¿verdad?, la consigna de que nos tenemos que quedar en nuestras casas, pero también para ayudar a que aumente la confianza en la ciencia y en lo que nos espera para poder atacar esta infección. Así que para terminar, pues pónganse una mascarilla y hagan cualquier pregunta que tengan. Gracias por su atención. Gracias. No sé si tiene alguien preguntas por ahí. Ya está corriendo el form de asistencia. Yo por lo menos tengo una pregunta ya respecto a lo de las pruebas. ¿La prueba de saliva sería un poco más confiable y efectiva que la prueba nasal o de garganta? Porque han salido que se tienen unos resultados falsos, ya que lo pueden estar haciendo mal la práctica. Sí, es muy buena pregunta y está todo eso obviamente en consideración. Por eso es que quizás la prueba que incluye, por ejemplo, el LAMP con el CRISPR pudiera ayudar a resolver problemas, primero, de la replicación del material nucleico, que sea más rápido, y número 2, de especificidad. Así que yo pienso que la tecnología va a ayudar a mejorar que la saliva sea la mejor de las técnicas para detectar el virus. Recuerden lo que decía el doctor Michael Mina, él es de Harvard, y él dice que a él no le preocupa tanto como que hayan la especificidad baje o que perdamos algunos casos, porque estamos hablando de algo que es más, queremos que sea más broad, que sea, estamos hablando de millones y millones de pruebas al día. Siempre van a haber casos que se van a perder, pero queremos que por lo menos la mayoría de los casos sí los podamos detectar. Ok, gracias. Bueno, doctora, yo también tengo una preguntita acerca de, creo que se tira más hacia el problema que tenemos socialmente y político. ¿Usted cree que de aquí al semestre que viene sería posible llevar a cabo clases presenciales y actividades afuera, fiestas y eso? Ay, yo quisiera, no sabes cuánto yo quisiera. Yo tengo una senior en casa que se está perdiendo la vida, la experiencia de ser senior ahora mismo. Nada, yo quisiera más. Pero me place mucho ver los adelantos de las vacunas. Yo sé que obviamente no va a llegar a todo el mundo a la misma vez. Eso es un nicho bien grande, la distribución y la producción. Pero me complace ver que hay muchos esfuerzos para adelantar una vacuna y que hay mucho optimismo de que sí, de que haya una disponible inclusive para marzo o mitad del año que viene. In the meantime, ¿qué podemos hacer? Be smart, como lo que les presenté, ¿verdad? Yo creo que todos podemos tomar riesgos calculados y bien pensados, conociendo, ahora que tenemos tanta información del virus, que incluye obviamente el distanciamiento de las mascarillas, pero ahora un poquito más se está hablando de lo de la ventilación. Que no estemos, que quizás pues en algún salón de clase, que no sea entonces con aire acondicionado, se apagan los aire acondicionados y trabajamos con ventanas abiertas y ventiladores y abanicos. Todo eso se está estudiando. Hay gente que estudia eso nada más, ingenieros que están ahora mismo determinando cuál es esa mejor manera. Igual con los aires acondicionados, la utilización de filtros EPA, que precisamente ayudan a eso mismo, a filtrar, ¿verdad?, el aire de ese lugar y poder atrapar las partículas del virus. Así que yo pienso que hay muchas cosas pasando que nos dan la esperanza de que podamos abrir pronto. Lo otro es la parte de los tratamientos, porque el miedo mayor con la infección no es que nos dé la infección, la mayoría, 80%, no va a tener síntomas. Yo creo que lo más que miedo da es si yo caigo en el hospital, que me van a dar y me pongo mala, que me van a dar, ¿verdad? Para yo poder respirar y no morirme. Las drogas que van dirigidas a atacar la tormenta de citoquinas o de bradiquininas, que es como se llama ahora,
pues ayuden también a perder ese miedo de que si me da la infección me puedo morir. Así que es todo a la vez. Es todo a la vez. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Déjame ver si yo puedo ver el chat. Yo puedo ver el chat. Ah, aquí arriba. Ok. Marlene pregunta, en el caso de la vacuna que sale en marzo, ¿sería para producción en masa o únicamente dirigida a pacientes de emergencia? Entiendo que hay fases para distribución de vacunas y siempre he tenido esa duda. Eso se está trabajando, según hablamos, esto se está trabajando la parte ética de la distribución de las vacunas. Eso tiene que ser una parte importante de esta comunicación a nivel de los gobiernos. Y sí hay planes de, por ejemplo, pues que sea primero a las personas mayores o a los más vulnerables. Así que todos esos protocolos se están trabajando según en todo este tiempo, a la misma vez. Lo bueno es que se está haciendo todo a la vez. Se están haciendo los clinical trials y se está trabajando la parte ética, se están haciendo los contactos. Por ejemplo, ya Moderna tiene un contacto con una compañía en Suiza que es la que le va a producir la vacuna. Se están preparando para que entonces la producción de la vacuna sea de muchas dosis, millones, billones de dosis al año. O sea, estamos hablando de un trabajo grande. Y la pregunta es después, va a estar disponible la vacuna, pero ¿y la gente se la pondrá? Porque en un survey reciente en los Estados Unidos dice que solamente el 40% de los americanos se pondrían la vacuna. Y eso es preocupante, porque el propósito de la vacuna no es que todo el mundo se vacune, ¿verdad? Ustedes han escuchado el término de inmunidad de manada, pero necesitamos que por lo menos 70% de las personas se vacunen. Y entonces, si el 30% no quiere, no importa, pero sí va a estar protegido porque la mayoría de las personas se previene la infección, ¿verdad? El R0. Así que hay que seguir trabajando con lo del trust, scientific trust, la confianza que se tenga en que la vacuna que salga sea segura y efectiva. Hay otra pregunta que dice, ¿qué puede decir sobre la noticia que salió acerca de una vacuna que comenzarán a distribuir el 1 de noviembre? Bueno, ustedes saben que todas estas cosas del COVID se han complicado terriblemente por la política. Y lo que está pasando es que en los Estados Unidos pues se está tratando de acelerar los procesos. ¿Para qué? Para que haya una vacuna antes de ¿qué? Noviembre 1. ¿Qué pasa? ¿Por qué noviembre 1, gente? Para que sea antes de las elecciones, claro está. Entonces, ahí es que viene el problema. Porque si nosotros como sociedad vemos, sentimos que se está acelerando esto por pura política, créanme que menos gente va a estar dispuesta, va a haber mucho más mistrust, ¿verdad? Desconfianza. Y eso es un peligro. Ahora bien, a la misma vez que el gobierno de Estados Unidos mencionó que ellos querían ya establecer que las primeras vacunas se van a estar dando en noviembre 1, a la misma vez en consorcio, compañías farmacéuticas se unieron y no lo puse hoy, pero ya produjeron un documento donde dicen no lo vamos a hacer, no vamos a comenzar la distribución de vacunas sin antes estar satisfechos de su seguridad. Así que la salvaguarda está. Y si hay que esperar un poco más, se espera. Profesora, yo tengo una pregunta por ejemplo, ha habido personas que se han acercado a mí diciéndome que son escépticos sobre el uso de mascarilla. Entonces, a mí se me hace difícil como que buscar, o sea, ellos me preguntan, pero ¿dónde están los estudios? Y qué sé yo, y encuentro algunos, pero no son muy específicos de eso. Si quisiera saber si usted sabe como que cómo yo podría darles más información para personas escépticas de cómo funcionan las mascarillas o cómo quizás explicárselo de una forma que ellos entiendan por qué las mascarillas ayudan a evitar la Es tremenda pregunta. Yo sé que sí ya hay bastantes resúmenes de la literatura. Yo uso mucho Twitter y en Twitter sigo a algunos virólogos, infectólogos
y científicos que han hecho como que el trabajo de revisar la literatura e inclusive de presentarlo de una manera más sencilla. Y no sé si han podido ver que quizás es algo que puedes hacer quizás en Google, inclusive unos videos, unos estudios con videos donde presentan el particulado que sale, que presenta una persona tosiendo, una persona hablando, y se ve el particulado microscópico de las gotitas que salen, y es bien visual, ¿verdad? Yo pienso que utilizar, quizás buscarlo, yo pienso que lo puedes conseguir inclusive por Google, esos videitos, y presentárselo a la persona que está pues preguntándose. La realidad es que el uso de la mascarilla no te va a proteger a ti, ¿verdad que no? El uso de la mascarilla es si tú tienes el virus y no lo sabes, estás protegiendo a otro. So, es un poquito, yo quisiera decir que no es mucho pedir a las personas que cuiden a otros, ¿verdad? Es terrible, es decir, que porque da tanto problema pedirle, pensar, déjame ponerme la mascarilla, si eso yo puedo, pero yo puedo ayudar a otras personas. Hay otra cosa importante, y eso también hay estudios, quizás deberíamos hacer, ¿verdad?, el ejercicio de crear un documento que lo explique mejor. Y es que aun si sabemos que la mascarilla no nos protege, ¿verdad? Que solamente ayuda a que las partículas de los droplets queden atrapadas y no infectar a otros. Pero también han habido estudios de personas que han estado en contacto con otros, casos, sí se han infectado, pero la infección fue leve. Es decir, la mascarilla quizás no te protegió y sí tuviste el impacto, ¿verdad?, y fuiste infectado, pero a un menor grado, porque la carga del virus que recibiste fue menor. Así que esos estudios todos están, pero estoy de acuerdo contigo que quizás debemos buscar una estrategia más efectiva de dar el mensaje. Entonces, otra cosa que me preguntan a veces es como que si las mascarillas, por ejemplo, las de tela y eso, o por ejemplo, las, inclusive las quirúrgicas, anyway, no atrapan el virus como tal porque es chiquito, como eso evita pues que pase a la superficie o qué sé yo. Yo siempre les digo que quizás como que las pocas partículas que atrapa la mascarilla, pues quizás ahí está el virus y eso disminuye pues la carga que tiene, pero ellos como que no entienden el concepto de la partícula con el virus. Entonces, sí, es difícil explicarlo. Yo no sé si habrá algún tipo de video en YouTube o algo así, porque el tamaño, o sea, obviamente el tamaño del virus es súper microscópico. Claro que va a pasar a través de la tela, o sea, pero el propósito no es de la mascarilla, no es de tener el virus, es de tener la gotita de saliva, que tiene muchas particulitas de virus ahí, ¿ok? Y eso sí se ha demostrado que es efectivo. ¿De que puede pasar cierta cantidad de virus? Sí, claro. Por eso es que la mascarilla se usa en conjunto con el distanciamiento. No es que vas a estar entonces con la mascarilla, vas a estar todo el tiempo pegado a la persona. Ah, pero nos queremos tomar una foto. Sí, tómense la foto, se toman la foto, se toman el selfie y luego se vuelven y se paran. Porque si están menos de 15 minutos en esa interacción cercana con un positivo, también se disminuye la posibilidad. Y eso lo combina con vámonos afuera, vámonos a la terraza, vámonos al patio de la casa, en lugar de reunirnos dentro de las casas. Eso también va a ayudar. Va todo de la mano. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Mira, hay personas que han puesto unos videitos, unos links que me gustaría de alguna manera después guardarlo. ¿Ok? Ok, hay otra pregunta de Joel. Dice, ¿qué información hay sobre el tiempo de permanencia del virus viable en superficies y el aire? Muchos estudios, Joel. No lo traje porque la presentación iba a ser muy larga, pero lo puedo compartir. Hay estudios de las horas que el virus puede estar vivo dependiendo, cartón, en metal, en madera. Todos esos estudios se han hecho. Y sí son, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Horas hasta días. Pero sí, no sé si han notado que ha habido quizás también una disminución en la importancia de la transmisión por superficie. Y ahora mucho más el enfoque es sitio cerrado y la cercanía.
Así que eso, como que esa vía de infección, como que ha pasado a un segundo plano. No es que debamos dejar de lavarnos las manos, yo creo que debemos hacerlo. O de usar, ¿verdad? Hand sanitizer si abrimos una puerta cuando vamos, o cuando echamos gasolina. Obviamente eso lo tocó mucha gente, pues entonces es importante, ¿verdad? En el aire también hay varios estudios de cuánto queda en el aire. Si lo buscas por PubMed, lo vas a encontrar. Hay otra persona, Natasha también puso un videíto. Charelis dice, muchas personas me han hablado sobre el uso de aspirina. ¿Para qué? Para protegerse. Ay, Dios mío, cuántas cosas no nos han dicho, ¿verdad? ¿Qué no le han dicho? Desde hacer gárgaras, desde comer ajo, desde el pH, comer cosas con el pH, no sé qué. Aspirina no te va a prevenir que te infecte. Sí se ha visto que hay unos problemas de coagulación y unos problemas de trombo en los pacientes. Eso ya estamos hablando de pacientes bien complicados. Y obviamente me imagino que aspirina y otras cosas mucho más efectivas para atacar los trombos se usan en el momento que es necesario, que es en el hospital. Pero para prevenir la infección, nada que ver. Este reportaje del doctor Cabanilla está bueno con respecto a la mascarilla. Mira, ahí está chévere. Y el doctor Cabanilla explica muy, muy bien. Así que pueden compartirlo con sus familiares. Y entonces dice aquí, muchas gracias, que he estado viendo mucha diferencia en los datos que presentan y la cantidad de variables. Eso no lo entendí muy bien, Joel. En los datos que presentan. Tiene que ver con lo de la superficie. Sobre el tiempo de permanencia del virus. Sí, acuérdate que pues, los estudios pueden variar y hay que ver que, miren, cuando analicen los estudios científicos también tienen que leer bien, porque algunos estudios se han hecho, por ejemplo, con otros coronavirus, que no es el COVID, ¿verdad? Porque pues son estudios bien difíciles de hacer. Imagínense hacer estos estudios con The Real Thing. No es tan fácil, así que pues hay que, al interpretar los resultados hay que ver bien cómo se hizo el estudio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, si no hay más preguntas por ahí, ya son las 54 y los chicos tienen que hacer las 12, pues queremos darle muchísimas gracias a la doctora Flores. Voy a prender la cámara aquí para que pueda ver. ¡Ay, qué lindo! Sí, para tomar un screenshot, no se vayan. Pues queremos darle muchísimas gracias a la doctora Flores por brindarnos de su tiempo para poder llevar a cabo esta conferencia. Una charla muy importante, ya que actualmente esto del COVID, como ya han visto, nos ha afectado radicalmente en todos los aspectos y no sabemos cuánto más dure, por lo cual le podemos dar en cuanto instruirnos sobre este tema de este virus. Y al igual nos alegra mucho tener a alguien aquí que fue de la primera directiva de SEMI, fue ex colegial del departamento de micro, por lo cual es algo, de verdad, que muchas gracias por darnos de su tiempo, doctora. Y bueno, como agradecimiento de parte de la directiva de SEMI, queremos darle un certificado por haber aceptado brindar esta conferencia. Nos hubiese gustado que hubiese sido presencial, pero pues se lo mandaremos por email para que así yo pueda tener en mano. Sí, no hay problema. A mí también, pues de verdad que muchas gracias, a mí también me encantaría que hubiera sido presencial y quizás el año que viene, cuando esto abra, cuando ya estemos con la vacuna y las pruebas en saliva, pues podamos hacer un update, porque acuérdense, esto cambia constantemente. Una presentación de esto el año que viene va a ser completamente diferente, ¿están de acuerdo? Sí, pero es fascinante, de verdad que es fascinante lo que está pasando de un tiempo, claro, difícil, pero a la misma vez, de verdad, como les dije ahorita, nunca me he sentido tan orgullosa de ser científica en este momento en particular. Somos los héroes. No, así mismo es, así mismo es. Ahora es que los epidemiólogos están gozando. Los epidemiólogos, los microbiólogos, los virólogos, los inmunólogos, excelente área de investigación y de estudios graduados también. Esas áreas van a estar muy alta demanda.